Hola, estás escuchando En Voz Alta, el programa de ASDRA que los jueves hacemos para vos de 18 a 19 horas. Estamos por la web www.1920live.com. Soy Tomás, llámame por mi nombre. Me llamo Santi, llámame por mi nombre. Soy Gabriela, llámame por mi nombre. Soy Vale, llámame por mi nombre. Hola, buenas tardes. Estamos escuchando nuevamente el programa En Voz Alta que hacemos gracias a nuestro maravilloso equipo. Hoy no pudo venir Marce y Rosy, que les mandamos un saludo a cada una. Estoy acá con Sol. Hola Sol, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está? Tenemos un invitadito. Y con Martín. ¿Cómo andas, Martín? Bien, está bien. Buenísimo. Bueno, gracias por venir, Martu. Bueno, este programa lo hacemos gracias a la operación técnica de las manos mágicas de Marilyn Orozco, esas manos que todo lo pueden, al generoso espacio que nos da el doctor Luis Borzone en este lugar hermoso que justo hablábamos con nuestras invitadas hoy, a todo el equipo de ABM, de la Asociación Biblioteca de Mujeres, a nuestro gran equipo. Estamos en vivo, hace 17 grados, está lloviendo. Nos mojamos, ¿no, Martu? Dice, ¿torrencialmente? Sí, llueve. Vos decís, bueno, está lloviendo torrencialmente, dice acá. Claro. Y Quédense en casa escuchando la radio. Quédense en casita. eso, quédense en casa y no dejen de escucharnos. Pueden dejar su mensaje o pregunta al Al 11 6 205 8800. 11 6 205 8800. Bueno, Perfecto. Muy bien. No se olviden de los mensajitos, estamos esperando. Bueno, este es el programa número 113. Muy lindo. Bueno, y nos convoca en esta oportunidad la salud bucal en las personas con síndrome de Down. Para ello recibimos a la doctora Mariana Armada y la doctora María Cristina Calvana. Ambas son especialistas en odontopediatría con riesgo médico y discapacidad. Temas, prevención, cuidados y soluciones ortopédicas y ortodoncistas. Los problemas más frecuentes relacionados también a la foniatría en niños, adolescentes y al adulto con síndrome de Down. bueno, así que no te lo podés perder. Recibimos tus consultas por mensaje, como dijo Martu, mensaje o audio al 11 6205 8800. Tenemos toda la información del mes. Vamos rápido con los parroquiales. Tenemos durante el mes de noviembre inscripción al taller presencial y gratuito de dibujo en ASDRA. El 20 de noviembre, 19 horas, tenemos el último encuentro del año virtual de papás de niños con síndrome de Down de 2 a 4 años en lo que es el grupo Caminando. Esto es el 20 a las 19 horas, o sea, hoy. Hoy es 20, sí señor. Mañana 21 tenemos el último encuentro del año presencial de jóvenes y adultos con síndrome de Down mayores de 25 años en lo que es el grupo Eligiendo, y también ese mismo día y esa misma hora el encuentro virtual de los padres de las personas con síndrome de Down mayores de 25 en el grupo de reflexión de Eligiendo. El 23 tenemos el último encuentro del año presencial de niños con síndrome de Down de 4 a 6 años y de sus padres en el grupo Jugando. Esto es
el 23 de noviembre, 14 horas, porque es un sábado y se van a encontrar especialmente a despedir el año. Qué lindo. Sí, la verdad que está muy bueno. Papás y los chicos, sí señora. El 25 tenemos el último encuentro de cuidar y acompañar en la adultez, miradas compartidas. Esto es el 25 de noviembre, 18:30, virtual por Zoom. Y el 26, el último encuentro virtual de familias que están transitando un embarazo de una persona con síndrome de Down. O sea, nosotros atendemos a las familias desde que tienen el diagnóstico prenatal, y el 26 de noviembre a las 19 horas es la reunión de ese grupo. Y después tenemos el 3 de diciembre, vamos a hacer un evento de puertas abiertas en ASDRA. Todo el día vamos a tener actividades en nuestra asociación por el Día de la Discapacidad, y a las 16:45 va a estar Silvina Corso dando una charla sobre enseñanza accesible para un aprendizaje significativo. La verdad que esto es imperdible. Si pueden, agéndenselo. Martes 3 de diciembre, 16:45, y el martes 3 de diciembre vamos a hacer durante todo el día un evento en ASDRA que va a tener de todo. Y por último, el 6 del 12, los papás viajeros, vamos a visitar Santa Fe. Vamos a estar en Cayastá. En la comuna de Cayastá nos recibe a los papás viajeros, que vamos con nuestro mensaje esperanzador y realista por todo el país. Esta vez nos toca en Santa Fe, en Cayastá. Así que bueno, sin más, si te parece, Sol, presentamos a las doctoras. Perfecto. Bueno, bienvenidas al programa En Voz Alta. Es el programa de ASDRA conducido por mamás y papás de personas con síndrome de Down. Hoy estamos muy contentos de recibir a dos profesionales con una trayectoria enorme en el cuidado de la salud bucal, un aspecto clave del bienestar integral de nuestras hijas e hijos. Nos acompañan la doctora Mariana y la doctora María Cristina, especialistas en odontopediatría, como ya dijimos, y en discapacidad de familias, niños y adolescentes y adultos. Con ellas conversaremos sobre la prevención, cuidados cotidianos, los problemas frecuentes, y además abordaremos la relación entre la salud bucal y la fonoaudiología, una mirada integral que es fundamental en el desarrollo de las personas con síndrome de Down. Bueno, buenísimo. Comenzamos. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Empezamos, se quieren presentar, contar algo, y después vamos con algunas preguntas que tenemos. Perfecto. Bueno, en primera instancia, buenas tardes a todos. Soy Mariana. Estoy acompañada acá con mi compañera Cristina. Y bueno, primero les quiero contar por qué nosotros nos dedicamos a la atención de personas con discapacidad. Aunque parezca que soy jovencita, ya tengo una edad bastante avanzada, y cuando me recibí de odontóloga en la universidad nunca había ninguna materia que me enseñara cómo atender a personas con discapacidad. Y bueno, entonces mi idea era hacer la residencia, y bueno, y ver, cuando comencé y empecé la residencia en el Hospital Infantil de Odontología Don Benito Quinquela Martín, donde de ahí recibo la especialidad en odontopediatría, comencé a ver que había un servicio de discapacidad. Y yo era docente en medicina interna de la Facultad de Odontología, pero nunca habíamos hablado del tema de discapacidad. Entonces me llamó la atención, empecé a hablar con el grupo de medicina interna de la Facultad de Odontología, con el grupo de discapacidad del Hospital Quinquela Martín, y ahí me enteré que había otros servicios en el gobierno de la ciudad, en distintos hospitales, que atendían este tipo de, vamos a decir, la especialidad que en ese momento no existía. Y bueno, entonces con la doctora Teresita Ferrari, que es mi maestra, y exacto, la maestra que comenzó este camino. Ella trabajaba en el IREP, en el Instituto de Rehabilitación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
y junto con otros profesionales de hospitales públicos comenzaron a ver qué pasaba. Entonces se empezó a formar un grupo en el área de Clapar 2, área de discapacidad, en el 2005. Imagínense, en 2005, hace poquito. 20 años. Sí, hace poquitísimo, tal cual. Como para la inquietud de qué pasaba con este tipo de población, que en la Facultad de Odontología se atendían los más, es decir, los que aceptaban la atención odontológica, bien, pero si había personas con trastornos conductuales no se atendía porque era muy dificultoso. Y bueno, comenzaron a armar el Clapar 2 área de discapacidad, la doctora Teresita Ferrari y la doctora Gabriela Escañet, que venía del Hospital Quinquela Martín, que ahora es la directora actual del Hospital Quinquela Martín. Y entonces comenzaron a armar el grupo de discapacidad y hace 8 años, si no me equivoco, Cristina, sí, se inició la carrera de odontología integral para atención a personas con discapacidad y riesgo médico. La primera en Argentina, es decir, que hay especialidad en odontología que antes no existía para la atención de pacientes con discapacidad y riesgo médico. Importantísimo hace 8 eso, años. Importantísimo eso porque Martín tiene 25 años, es paciente de la doctora Escañet. ¿La conoces a Gabriela? Con ella sí, y trabajamos con ella para como estaba el noviembre. Sí, le vamos justo. a mandar un beso a Gaby entonces. Le mandamos un beso a Gaby. Cuando Martín tiene hoy 25, en ese momento eran muy poquitas las odontólogas que tenían esa paciencia de decir que venga el primer día y que se siente nada más en el sillón, que de este tratamiento especial que requieren muchas discapacidades. Y creo que no tanto el síndrome de Down, me parece que hay discapacidades mucho más complicadas que realmente requieren un abordaje especial y que era muy necesario esto. Sí, y no solo personas con discapacidad, hay personas que tienen riesgo médico y como por ejemplo una persona que tiene diabetes mellitus o tiene insuficiencia cardíaca congestiva o hemofilia y tiene temor al odontólogo, tiene mucho temor, o pacientes que están en tratamiento por cáncer, que tienen temor y bueno, esta especialidad justamente le da las herramientas al odontólogo para poder tratar este tipo de patologías, teniendo los recaudos adecuados y también para llegar a vincular con ese paciente, calmar la ansiedad, calmar el dolor y poder llevar a cabo nuestro tratamiento odontológico, que sabemos que a veces no es del todo agradable, claro, porque tenemos que hacer maniobras que obviamente que ha mejorado la odontología, ahora ya no hay que tener dolor, el tema es no ir al odontólogo con dolor, sino claro, ser preventivos, como todo en la medicina. Si nosotros prevenimos las caries, la enfermedad periodontal o las malas oclusiones, lo más probable es que nuestros pacientes no tengan dolor en el momento no de la atención odontológica. Ese miedo que tienen, porque da miedo ir al odontólogo. Pero ha mejorado. Somos más buenos. Pero bueno, la idea es eso también, al mismo tiempo que en la facultad se estaba formando estos grupos, en el 2000 también se formó la Asociación de Odontólogos para Personas con Discapacidad, que es AODI, que tiene distintos odontólogos en distintas partes del mundo. Acá me hace la operadora que hablen más cerquita al micrófono. Perdón. No. Como les dije, AODIS en distintas partes del mundo, en distintas partes de nuestras provincias, en distintos lugares de nuestro país. Tenemos representación de socios en todas partes de Argentina, quizás nos faltan algunas provincias, pero la idea justamente es poder, con la especialidad y con la formación de AODI, poder capacitar a otros odontólogos para que tengan la misma visión de la atención a personas con discapacidad, porque somos poquitos, la realidad es que somos poquitos. Excelentes. Y una vez al año, en el mes de mayo generalmente, nos reunimos en alguna de las provincias, AODI, para presentar casos clínicos, investigaciones del tema y como dijo Mariana, para aunar los mismos criterios. ¿Sí? Bien. Qué importante que es eso porque, bueno, en el interior siempre hay mucha queja que todo sucede en Buenos Aires, que para cualquier cosa que tenga que ver con la salud
tienen que venir acá a Capital Federal, digamos, ¿no? Bueno, la idea justamente de formar la asociación es para formar una red de odontólogos que por ahí, si alguien viene al Garrahan, por ejemplo, que es muy común que con patologías severas vengan a los controles del niño, estoy hablando siempre porque mi especialidad es la odontopediatría, pero bueno, atendemos también a adultos. También saber derivar a dónde. Vos vivís en Santiago del Estero, bueno, nosotros tenemos odontólogos que hay en el hospital público lugares donde lo pueden atender y también obviamente en sus consultorios particulares. Pero tenemos lugares de derivación que los podemos indicar. Y la idea justamente es que en estas jornadas que hacemos, poder mostrar nuestro trabajo y que entre todos logremos una forma más empática y más vincular con nuestros pacientes para lograr lo que queremos, la prevención y la salud en nuestros pacientes. Y cuando hablamos de prevención, ya desde edades muy tempranas, me encantó cuando hablaban de los cursos de padres, de papás que sabían que iban a tener hijos con síndrome de Down, la importancia ya desde los primeros días, meses de vida, de cómo acompañar a estos papás y decirles qué es lo que deben hacer para mejorar cuando sus hijos sean adultos, en la salud bucal, pero también la fonación, la alimentación, la deglución. Y eso, si hacemos diagnósticos los odontopediatras que estamos entrenados en ver las hipotonías de esas lenguas y saber derivar a tiempo. Y otra cosa, la cavidad, el paladar, que es muy cóncavo. Claro, el tema es que la culpa la tiene, como decimos los odontólogos, la función hacia la forma. La culpa la tiene la hipotonía de esa lengua, ¿sí? Claro. Que esa lengua está hipotónica, chata en el piso de boca, entonces lo que hace es favorece el crecimiento del maxilar inferior y produce la estrechez del maxilar superior. Bueno, yo me pongo muy odontológica, pero la realidad es que hay herramientas para poder prevenir, quizás no podamos evitar la estrechez total del paladar, porque la hipotonía es algo de base, ¿sí? Pero si estimulamos el crecimiento, es decir, estimulamos los ejercicios, el paciente colabora con esto, lo más probable es que no sea tan severo como si no se hubiera hecho nada. Yo pregunto, ¿ese paladar con estimulación o con esos trabajos va a ir bajando, no va a ser tan profundo? Porque yo me acuerdo que yo le veía a la mía y era como muy profundo ese paladar. Aparte tiene los dientitos medios hacia afuera. Sí. Bueno, pero eso es un trabajo que hace la fonoaudióloga con los odontólogos. Pero el aparato, otras cosas. Sí. Hace que esos dientes como que se expandan también. Eso está bueno para hablar mejor también, para poder... Por eso tempranamente hay que hacer todo esto. A veces ya llegan al consultorio después de varios años y no hubo esa estimulación temprana. Por eso está hablando la doctora con respecto a esa estimulación desde muy chiquititos. Por eso el contacto tiene que ser cuando aparecen los primeros dientes. ¿Tienen 2 dientitos? Al odontólogo, al odontopediatra, ¿sí? Lo que pasa que a veces no tenemos la colaboración que los pediatras no derivan rápidamente, digamos, como que tendría que ser una rutina, como las vacunas. Bueno, la presencia y la visita al odontopediatra tiene que ser entre cuando aparece ya el primer dientito, y así ya nosotros daríamos las indicaciones correspondientes para no llegar a extremos tan marcados como después se ven cuando ese chiquito no fue estimulado. Claro, porque yo le escuchaba a Sol esto de los dientes para afuera y me acordaba de que algo que me decía Gaby, que en el caso de Martín, por la hipotonía de la lengua, va empujando los dientes para adelante, más un problemita que tuvo en el paladar de abajo. Bueno, tiene esos dientes muy flojitos. Bueno, justo el otro día se le salió uno. Bueno, tiene todo un problema porque, bueno, esa lengua sigue empujando para adelante. Claro, y justamente, perdón, Cristina, justamente también eso es el trauma de esa lengua que golpea contra los incisivos, pero también hay que saber que
las personas que tienen síndrome de Down tienen mayor predisposición a tener enfermedad periodontal severa. Entonces, eso justamente es mi tesis de investigación. Lo que nosotros sabemos es que aunque hagamos prevención, aunque se cepillen a veces en forma correcta, la enfermedad periodontal avanza mucho más rápidamente que en una persona que no tiene síndrome de Down. Entonces, estamos investigando si tiene que ver con algo genético, con algo de la sobreexpresión de la trisomía del par 21, pero bueno, la realidad es que, como dice Cristina, desde el primer diente hay que ya estar previniendo esto. Eso se previene, la enfermedad periodontal específicamente, es una enfermedad inflamatoria e infecciosa que se produce por bacterias que se depositan en la superficie del diente cuando no nos cepillamos los dientes correctamente y se forma una placa bacteriana, que es una placa pegajosa que se deposita en la superficie del diente, y si no la barremos a diario como corresponde en cada cepillado, esa plaquita se va endureciendo y forma el cálculo dental. Ese cálculo dental va produciendo como un bolsillo entre el diente y la encía, y esas bacterias que están en ese cálculo liberan toxinas que van destruyendo los tejidos de sostén del diente. Ese es el problema, que se afloje el diente. Primero, el primer síntoma de la enfermedad periodontal sería una gingivitis. Vienen y nos dicen, me sangran las encías. Eso ya es un tema de alerta, y más en estos pacientes, ¿sí? En toda la población en general, pero en estos pacientes más. Sangran las encías. Bueno, consultar rápidamente, se verá, el odontólogo, bueno, toma unas mediciones, si hay bolsa, si no hay bolsa. Después, cuando se hace una buena higiene, pero si ese cálculo perdura, cada vez va bajando más a través de la raíz del diente y llega a la pérdida del diente. A veces nos llegan pacientes y me dicen, ay, se me cayó el diente y está sanito, que parece un libro, una perlita, está hermoso, pero bueno, tuvo esta enfermedad. Para eso, ¿se toma antibiótico para esa bacteria? No. ¿Cómo se mata? El mejor amigo de los dientes siempre es el cepillo de dientes. Y llegar temprano. La doctora Ferrari siempre dice que es la vacuna de los dientes, el cepillado. El cepillado. Quizás en algún momento, en alguna etapa, va a haber que usar algún antiséptico que ayude que es un bactericida y bacteriostático para matar esas bacterias, para ayudar, pero barriéndolas es suficiente. Por supuesto, siempre previamente el trabajo del odontólogo, porque con nosotros ese cálculo que vulgarmente ustedes llaman sarro, que son esas piedritas que se forman, las tiene que sacar el odontólogo, porque ya con el cepillado, cuando ya se endurecen, no salen, ¿sí? Bien. Y esto tenemos que hacer mucho hincapié en esto con estos chiquitos. El flúor. Sí. El flúor. Que no le gusta el flúor. a nadie. Es rico. Pero hay rico y hay otros más ricos. Es bueno todo eso que por supuesto. Ponen desde chiquito, porque eso desde chiquito lo que más ponen es flúor y va. Claro. Pero en la boca existen pueden producirse varias enfermedades. Una es la enfermedad periodontal, que ya hablamos. La otra es la carie. ¿Cuándo se produce la carie? Cuando nosotros comemos muchos dulces y no nos cepillamos los dientes, las bacterias que viven en la boca tranquilitas se unen a esos alimentos que quedaron pegados en el diente, sobre todo si son dulces, y producen un ácido que va generando, que se va desintegrando los tejidos duros del diente. Eso es la caries, que termina siendo luego un pequeño agujerito. Primero es una mancha de que va cambiando de color, que el odontólogo con el ojo clínico ya se va dando cuenta que ahí puede generarse una caries. Pero bueno, a veces llegan los pacientes que ya con el agujerito o el agujerote. O sea, siempre la clave es adelantarse. Siempre anticiparnos. Y una pregunta antes de ir a un mensajito que nos llegó es,
La otra vez leí que las personas con síndrome de Down puede ser que tengan menos caries que el resto de la población, que tienen menos predisposición. En general, nuestra experiencia, no sé la de Mariana, pero tenemos la mayoría de los pacientes tienen mucha menos predisposición a caries. Eso para mí tiene que ver con la biota, como decimos los odontólogos, con las bacterias que hay en esas cavidades bucales, ¿sí? Exacto. Entonces, lo que nosotros vemos es que tienen menos caries, pero sí tienen enfermedad periodontal. Claro, y son biotas, son microorganismos distintos. Diferentes. Entonces, lo que nosotras tenemos desde el principio, lo que vemos en niños, yo que veo más niños, en niños es igual que en la población, no se ve tanto la enfermedad periodontal, se ve caries como en cualquier... Y el tema de enlentecimiento en el recambio dentario, como decimos a veces la boca de tiburón, que a veces tiene la persistencia, el temporario y el permanente que está erupcionando. Entonces, eso es lo que más se ve cuando son chicos, ¿sí? Pero eso no implica que nosotras como odontopediatras ya desde el primer diente estamos previniendo la enfermedad periodontal, ¿sí? Es decir, estamos tratando de que ese paciente y esa familia entienda la importancia del cepillado, ¿sí? Del cepillado y los controles periódicos con el odontólogo, ¿sí? Además de las consultas a fonoaudiología, que es fundamental tanto para el lenguaje como para la fonoestomatología. Exactamente. Entonces, es un trabajo en interdisciplina. El odontólogo forma parte de este grupo de personas que hacen que después haya un equilibrio del sistema, como decimos nosotras, que haya una persona que pueda desenvolverse totalmente en normalidad en esta sociedad. Pero si no lo hacemos desde muy chiquititos, estamos perdiendo etapas, ¿sí? Me parece que la clave es esa, es que los papás tomemos conciencia que el odontólogo tiene que formar parte de ese grupo interdisciplinario, porque me parece que hay toda una conciencia de la estimulación temprana, la kinesiología, la fonoaudióloga, ¿no? ¿Dónde está el odontólogo? Tal ¿no? cual. Es el problema que tenemos, que lo hablamos siempre, que llega al odontólogo y también los comprendemos porque tienen tantas terapias que cuando llegan al odontólogo ya y llegar tarde está complicado, ya claro, porque es un problema. Problemas pequeñitos aparecen al principio y después ya cuando pasa tanto tiempo los problemas son más severos y más complicaciones también y más miedo al odontólogo, más maniobras más traumáticas. Claro. Y hoy la odontología tiende a ser mínimamente invasiva y atraumática. Esa es la base de la odontología. Antes hacíamos grandes agujeros. Yo que tengo mis años y ahora no. Se limpia nada más que el pedacito de caries pequeñito. No se hace esas cavidades enormes que se hacían antes. Pero bueno, fue cambiando. Bien. Tenemos un mensajito. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ana Bueno. Es para dejar un mensaje para la doctora Cristina. Y quería agradecerle infinitamente cómo tratan ellos a Aldi, el espacio que le brindan, el afecto, la contención a esta mamá que se angustia mucho a veces frente a el problema que se presenta. Infinitas gracias, que Dios las bendiga, las cuide siempre, porque son amorosas, tanto usted como su equipo. Las quiero, abrazo gigante. Gracias. Por eso nos conocimos. Sí, un amor a Aldana y la mami, es verdad que ella también es uno de los casos que Mariana tomó sus registros y que estamos súper interesadas que logremos algún resultado. Sí. A ver qué es lo que pasa. Qué importante es el amor que se le nota a lo que hacen cuando hablan y el amor que refiere esa madre. Me parece que esa es la clave, ¿no? Que todo lo que hacemos con amor sale bien, ¿no? Totalmente. Martu, a vos te veo medio ansioso. ¿Vos querés preguntar algo? A ver. Esto no está preparado. Como el otro día cuando yo estaba en la casa de mis abuelos y cuando me enteré el otro día cuando hice videollamada cuando ellos se fueron en vacaciones
y cuando él iba a andar en bicicleta y se partió un diente. Ah, bueno, sí, eso. Yo estaba de vacaciones en Brasil, alquilé una bicicleta, hice algo que no hay que hacer, saqué el celular y quise filmar una cosa y cuando volví a levantar la vista me caí al piso y me partí los 2 dientes. Bueno, me tuvieron que... Pero no, pensé que querías preguntar algo de lo tuyo. Te veía ahí murmurando. Lo solucionamos. Llegué con los dientes partidos, que por suerte me pasó el último día en Brasil, así que bueno, casi todas las fotos salieron bien. Si no, después no te reís. Así, claro. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes en la cavidad bucal? Vamos a empezar con las preguntas. Bueno, las más frecuentes, como hablamos, es la caries y la enfermedad periodontal. En cuanto, más o menos, le explicamos ya cómo era cada una. Con respecto a la caries, es muy importante la dieta. Es decir, en ambas, el mejor amigo es el cepillo y el cepillado. Pero la dieta, sobre todo en las caries, es importantísimo tener una dieta baja en hidratos de carbono. Y cuando hablo de dieta, hablo de los líquidos, porque yo lo primero que le pregunto cuando viene un paciente y está lleno de caries, le digo, ¿y vos qué tomás? Y bueno, los jugos, las gaseosas, el mate con azúcar. En cuanto a los jugos y las gaseosas, sean diet o no diet, la de mejor, yo les hago siempre el mismo discurso, la de mejor calidad a la de peor calidad, todas por igual tienen un componente, porque se hizo un estudio, tienen un componente ácido que descalcifica el esmalte de los dientes. Entonces, por más que vaya al odontólogo, que prevenga con cepillado dental y que use flúor y que uno utilice topicaciones de flúor en el consultorio o remineralizantes, que ahora ahí tenemos remineralizantes mucho más modernos, por suerte, todo esto está mejorando muchísimo. Si el paciente toma estos líquidos, seguramente va a seguir teniendo caries. Ahora, yo tengo acá en la mano estas pastillitas que como todos los días, que yo las consumo tranquilo porque son 0. Esas son 0. Esas creo que no tienen azúcar. Hay algunos, al no tener azúcar se pueden consumir. Algunas pastillas son sin azúcar, inclusive no sé si ahora siguen en el mercado, pero vendían unos caramelos con xilitol de la marca Bucaltac. Hago la propaganda porque realmente el material es excelente, vale la pena, que tenían xilitol y que son muy refrescantes y a su vez ayudan a remineralizar el diente. No son cariogénicos y para las personas que son muy adictas a caramelitos, pero no sé si están entrando ahora al país eso. ¿Son importadas y se venden en los kioscos? No, se venden en casas dentales o en farmacias. En las farmacias yo lo he visto, pero ahora últimamente no lo he visto. Pero también cabe aclarar que a veces cuando atendemos niños le decimos a los papás, no significa que no coman caramelos o no coman chocolates o no coman alfajores, son niños. Obvio. ¿Sí? O que no tomen gaseosas todos los días. El tema es todos los días. Si tenemos una fiesta el fin de semana, podemos, sí, obvio, podemos, y si después nos cepillamos los dientes, mucho mejor. Cuando les dan caramelos en las bolsitas de los cumpleaños, y yo digo, prefiero los duros, no los blandos, porque los blandos me sacan las restauraciones, ¿sí? Se pegan a la restauración y las levantan. Entonces, y si yo tengo a mi hijo, voy a la bolsita, rápidamente saco los que son blanditos, que son los más baratos, esa es la realidad, los palitos de la selva, todos esos que son re ricos pero hacen re mal, y los cambio por duros. Entonces los dejo comer, pero es preferible el chupetear o el chupetín, que lo chupetee antes que lo muerda. El chupetín está bueno para la lengua, para un montón de cosas. Exacto. A Mayra le mandaban mucho chupetín, me acuerdo, y helado. Tal cual. Pero para trabajar la lengua, sin cucharita, sin nada. Tal cual. Después le colgaban un aro en la lengua. Sí, todo eso con fonoaudiología. Tal cual. Claro. Pero bueno, la idea es esa, saber qué es lo que está mal y poder elegir. Exacto. Ese es el tema, poder elegir. Y una preguntita, aparte de esto
que leí de las caries que son menos frecuentes en la población de síndrome de Down. ¿Hay alguna otra diferencia entre el síndrome de Down, entre el paciente con síndrome de Down y el resto de la población, así? Bueno, hay, a nivel de cavidad bucal hay muchas diferencias. Una es que, por ejemplo, lo de la enfermedad periodontal, sabemos que el quimiotactismo de los neutrófilos, que es unas células de las defensas, está disminuido. Entonces eso se supone que favorece la presencia de la enfermedad periodontal. También sabemos que a veces tienen estas malas oclusiones, ¿sí? Que también a veces favorece el tema también de la enfermedad periodontal, como decías de tu hijo que tenía la lengua y que lo empujaba a los incisivos y por eso los terminó perdiendo también. También sabemos que a veces son los dientes conoideos, que tienen una forma rara, que eso no hay problema. Nosotras con distintas obturaciones podemos modificarlo, ¿sí? No hay ningún problema. A veces tienen piezas retenidas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Eso quiere decir que el diente no erupcionó y está dentro del hueso, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Y en general nosotros lo hacemos el diagnóstico con radiografía, sí, muchos. Y controlamos periódicamente o derivamos para realizar la exoncia si está en una posición muy mala, horizontal, por ejemplo, en el maxilar, derivamos anestesia general para que el cirujano maxilofacial pueda sacar esa pieza retenida. Exactamente. Ese sería el diente definitivo, el que tiene acá. Sí. Y acá tiene uno de leche. Sí, que como no salió lo del otro, no está en posición, no reabsorbió. No le sacan ese de leche para que pueda bajar el otro, no sé. No necesariamente. Cada individuo se lo estudia y se hace un tratamiento a partir de... Exactamente. Pero en realidad eso se puede controlar, se puede hacer las exodoncias que correspondan, eso se tiene que ver al paciente como para poder hacer un diagnóstico clínico radiográfico. Claro. Y también a veces tienen agenesia. ¿Qué quiere decir? La falta de piezas dentarias, ¿sí? Es decir, no se formaron piezas dentarias, ¿sí? Y en la población, como yo decía, infantil, en los niños, es muy frecuente la doble hilera de dientes. Entonces el odontólogo tiene que hacer la extracción de las piezas temporarias para permitir una buena ubicación de los permanentes, ¿sí? De las piezas permanentes. Pero bueno, hoy la odontología también es muy inclusiva y nosotros hasta hemos hecho implantes en chiquitos con en jóvenes con síndrome de Down. Es decir, hoy pueden recibir todos los tratamientos que recibe la población en general, porque antes había un mito de que no le podemos hacer prótesis o no podemos hacer implantes. Por supuesto, estudiando el caso, porque si es que no tiene, como pasa con el resto de la población, si el paciente no tiene el hueso suficiente, claro, no se hace el implante, pero cuando están todas las condiciones dadas, se puede también realizar hasta implantes y prótesis ni hablar. Pero a veces los dejan desdentados y no, pueden recibir su prótesis y se acostumbran a usarla de forma bárbara, sin problema. Eso de usar prótesis me parece que sí es verdad, pero también hay que escuchar a nuestros pacientes. Porque a mí me pasó una vez una paciente de 40 años de edad que se llamaba María, las chicas se van a acordar, porque nosotros trabajamos en equipo. Claro. Entonces es un equipo, es como que se van... Claro, y a veces trabajamos con una persona, dos odontólogas y además nuestra asistente dental, que son fundamentales porque son las que nos ayudan a veces en la contención familiar y en la contención del paciente cuando no tienen trastornos conductuales severos para poder atenderlos. Entonces, las chicas se van a acordar. Yo estaba fascinada porque le había hecho una prótesis completa superior y se la ponía para venir a verme a mí. Ay, y en la casa no la quería usar, pero la madre la obligaba a usarla. Entonces un día se enojó tanto que agarró un martillo y la destruyó. Entonces, eso también a veces pasa, que hay que escuchar a nuestros pacientes y ellos toman la decisión de la salud de su propio cuerpo. Entonces, eso también tenemos que
aprender tanto los odontólogos como los padres, porque son personas y tenemos que aceptar lo que ellos quieren de su vida. Entonces, eso me parece también fundamental. Tal cual, y muchos son adultos. Exacto. Y no son niños. Entonces, eso tienen que tener en consideración, como también me ha pasado, yo vinculo mucho con mis pacientes. Somos, como vemos con Cristina, son como parte de nuestro grupo, ¿sí? Entonces, tenía una paciente que ya falleció en época de COVID, que me acuerdo un día vino a la consulta y me contó que estaba de novia y no quería decírselo ni a la mamá ni al papá. Esta chica tenía síndrome de Down. Entonces yo le dije, mira, vos sabés que respeto tu derecho, yo no puedo ir a decirle a tu mamá lo que vos me contaste a mí, pero vos me pusiste en una situación horrible. Así que necesito que la próxima vez que vengas le cuentes a tu mamá lo que está pasando y después lo hablamos entre las tres, o si necesitamos ayuda hablamos con otras personas. Claro. Y a la próxima sesión vino y lo primero que hice es sentarle y dije, ¿le contaste? Y la madre vino, sí. Pero era por el temor del padre de que iba a decir que ella estuviera de novia. Entonces a veces pensamos que esas personas no tienen derecho a determinadas cosas y tienen los mismos derechos que nosotros. Entonces es importante también que el odontólogo, como parte del equipo de salud, pueda ver estas cosas y a veces ayudar a esos papás a ver estas cosas y derivar a algún grupo que sea determinado, qué sé yo, ginecólogos, psicólogos, para que los ayuden a transitar las distintas etapas de la vida de nuestros pacientes. Seguro. Nosotros ese problema no tenemos. No, los nuestros vienen y nos cuentan. Y cambian de novia seguido algunos, ¿no? Bueno, no queríamos saber eso. Una pregunta, me quedé pensando, porque en algún momento por este diente que se le cayó y otro que tiene flojo, pensamos en el tema de implantes y pensamos que iba a ser algo muy traumático, que iba a haber que dormirlo. ¿Cómo son los implantes en las personas con síndrome de Down? ¿Como con el resto de la población? Si las condiciones están dadas en su boca y la persona que hace implantes lo acepta, es como como en cualquier otra persona. Aparte del implante hoy día hasta es menos traumático que una extracción. Es sencillo. Uno tiene, la población en general tiene mucho mito, ay, me van a hacer un implante, no. Es una maniobra sencilla y bueno, sí, por supuesto que se hace anestesia local, pero no es para nada traumático. Local. Sí, y a su vez, bueno, que esto no lo hablamos, pero también en la facultad ahora, si quiere Mariana lo va a hablar mejor, del óxido nitroso, que contamos que desde hace un tiempo nos donaron un aparato para sedación consciente de óxido nitroso, que se usa en todas las partes del mundo, pero en Argentina todavía no está aprobado. Y bueno, comenzamos a hacer sedaciones que son una ansiólisis. En realidad el paciente no se duerme, siente una sensación placentera, calma la ansiedad, el dolor, y bueno, y estamos transitando las primeras sedaciones, pero con excelentes resultados. Así que eso es una herramienta más que tenemos en la facultad. Bien. Pero es una herramienta más. No es la solución para todos. Pero no es la solución, pero te da como un panorama más tranquilo, como poder trabajar mejor también en ese paciente, me parece. Sí. También cabe aclarar que nosotras no tenemos en la facultad, porque a veces nos derivan pacientes para anestesia general. Nosotros en la facultad no tenemos quirófano, entonces no tenemos esa herramienta que sería el anestesista y el quirófano para poder atender a personas con trastornos conductuales severos, es decir, que obviamente no entienden, no comprenden la práctica odontológica, y el temor también hace que no puedan entenderla. Entonces, ese tipo de pacientes nosotros no podemos atender. Y no todos pueden ser sedados
y no todo funciona el óxido nitroso. Claro. Entonces, es una herramienta más. Es una herramienta más. Y Pero hay bueno, que probar. claro, A tal ver con cual. cada uno, a ver cómo resulta. Claro. El cepillo Sí. de diente, Ujú. blando, duro. Los cepillos tienen que ser suaves y lo más sencillo y pequeño posible. Cuando vienen a la consulta, por primera vez o por lo que sea, tienen que venir con el cepillo. Siempre vienen con esos cepillos con muchas puntas, duros. Y no, el cepillo tiene que ser suavecito, pequeñito y de cerdas digamos, en línea arriba, ¿no? recta, Así, a la que antigua. hay, ¿Sí? Lo que pasa, y en muchos casos hasta recomendamos el de niños para un adulto, sobre todo cuando a veces los pacientes se cepillan autónomamente ellos, pero muchas veces, sobre todo en los niños, pedimos la supervisión del papá, por lo menos en el cepillado nocturno, porque el cepillado tendría que ser después de cada comida, pero por lo menos deberían ser 2 veces al día, luego del desayuno y a la noche, nunca irse a la cama sin cepillarse los dientes. Yo les digo siempre, aunque estén muertos de cansancio, deben cepillarse los dientes. Y en el niño, si está dormidito, que la madre cepille, porque es el cepillado más importante del día, porque tenemos menos saliva, todo lo que comimos queda adherido al diente y ahí las bacterias que viven en la boca se hacen el gran banquete produciendo las caries, ¿sí? Si no hay bacteria y no hay dulce o restos de alimento, no se puede generar enfermedad en la boca. Por eso es tan importante el cepillado de la noche, ¿sí? Bien, ¿entendés entonces lo del cepillado de la noche, que no es tu madre que es una hincha, sino que es importante? Claro, tal cual. No, bueno, a mí me parece genial que vivas solo, pero como todo adulto que vive solo, tendrías que tener esto en cuenta que dicen las doctoras, que no te lo está diciendo ni tu mamá, ni tu papá, ni Gaby, o sea, todos los odontólogos coinciden en lo mismo, que es el cepillado más importante, el de la noche, por todo esto que están explicando. Qué bueno esto lo del cepillo, saber también, porque está bueno, aunque sean adultos, un cepillito de niños chicos, suave, claro, como que va... Para que llegue a todos los rincones. Para llegar a todos los rincones. Porque una correcta técnica de cepillado no es solo el cepillado. Es decir, tiene que durar entre 3 y 4 minutos, porque hay que pasar por todas las caras de los dientes, por dentro de la boca, por fuera de la boca, los techitos de los dientes, y a su vez se tiene que completar sí o sí en el cepillado nocturno con elementos interdentarios, ya sea hilo dental, hay unas horquetitas que es un plastiquito que viene con un hilo incorporado, y también hay unos cepillitos muy finitos que son como limpiapipas, pero bueno, por supuesto, adaptados para la boca, que son de silicona. Y bueno, esos no hacen daño porque los escarbadientes están prohibidos, ¿eh? Claro. Pero esto actúa, porque entre los dientes el cepillo no puede llegar y ahí es donde se deposita placa bacteriana y empieza ese proceso que les vinimos comentando, o de caries o de enfermedad periodontal, de formar el cálculo. Y ¿sí? para aquellos niños que a veces tienen trastornos conductuales, porque sabemos que en el síndrome de Down por ahí hay pacientes o personas con deficiencia profunda, intelectual, entonces que es difícil lograr el cepillado diario, es entrenamiento. No hay que dejarse vencer. Claro. Hay que desensibilizar al paciente, a la persona. Obviamente que ellos lo sienten como una agresión, pero si nosotros lo hacemos de a poco, lo más probable es que el paciente, al sentir la boca bien, va a colaborar, ¿sí? Entonces, a veces en esos casos nosotros utilizamos un cepillito que se llama Triple Brush de Buccal Tac, que de una sola pasada cepilla todas las caritas de diente, como decía la doctora Cristina. Entonces, y también algo que es un cepillito. Sí, tiene una forma así como de horquilla, entonces de una sola pasada cepillas todas las caras del diente. Entonces es con rápido. un movimiento horizontal, claro, se cepillan todas las caras a la vez. Igual es un instrumento buenísimo
pero a veces hay que tener en cuenta que ese cepillo, por ejemplo, en los dientes superiores anteriores, no terminás de cepillar bien, claro. ¿Sí? Entonces hay que completarlo con el cepillo común, ¿sí? Sí. Y otra cosa, y en niños a veces ponerles canciones, como duran 2 minutos, 3 minutos, ustedes dicen toda la canción y te estás cepillando. Claro. Entonces de esa manera es agradable, es divertido. En una posición cómoda, claro. Es muy importante que estén cómodos, porque si están incómodos, sobre todo las personas que tienen problemas de motricidad, ya está, lo primero que dice. Y no llenar el cepillo con pasta, porque la pasta hace mucha espuma y entonces creemos que terminamos de cepillarnos más rápidamente de lo que realmente lo hicimos. Entonces, siempre nosotros le decimos como una lentejita, nada más. Con eso es suficiente. La pasta ayuda. Hay pastas que tienen flúor y que previenen caries y está buenísimo que se usen, pero el que cepilla y el que nos va a dar la salud es el cepillo. Hacemos hincapié en eso, el cepillo. ¿Sí? Como piñón fijo. Sí, la canción de piñón fijo viene bomba, Tal cual. Me encanta. En esos años. Bueno, ahora para el hombre de la mesa puede utilizar algún reggaetón, claro, o lo que sea. Que un reggaetón, ¿no? Claro, no sé, cada uno tiene lo que le gusta en música. ¿A vos qué te gusta de música? Y yo escucho Ni Debido, Virus, rock. Todo eso. Rock, bueno, una canción de rock. Mirá. Un rock. Bien, acá nos llega un comentario de YouTube, sí, de María Anabelia 233, que dice: muchas gracias por las recomendaciones, muy claras las indicaciones, Anabel. ¿Qué pasta es conveniente usar? Bueno, la pasta la va a indicar el odontólogo, pero en general pastas con flúor que tengan, por ejemplo, en los niños 500 partes por millón, eso está en la fórmula, y en el adulto 1000 partes por millón, ¿sí? A veces dice sí lo dice. El Colgate, ponerle, claro, dice todo eso. Sí, lo dice. Nunca lo leí. Sí, nunca. Lo dice. No vamos a dar, digamos, recomendaciones de nombres comerciales, pero por ejemplo, hay una línea de Colgate que es muy buena y que yo la doy mucho porque realmente previene caries. Pero tiene Colgate. Vos vas al supermercado, claro, y hay millones de... Mira, ahí me muestra una de Colgate. Ahora no sabemos si es correcta. Claro. También depende... Hay algunas que de Colgate que son muy, muy económicas y entonces quizás todos estos elementos no los tiene. Las que son demasiado económicas, que a veces nos tienta en la góndola del supermercado, no tiene... todo digamos, lo que tiene que tener. ¿Cómo era? 1000... para el adulto 1000 partes por millón y para el niño 500 partes por millón. Y en el niño muy pequeñito no aconsejamos usar pasta. Pero si no tenemos dinero en estos momentos, que hay muchas personas que la están pasando mal y que no llegan a fin de mes, si no pueden comprar la pasta, es preferible comprar un buen cepillo y la pasta más barata que haya. Porque como dijo Cristina, lo más importante es el cepillado, no la pasta. Bien, acá me llega un mensaje de Marina Mariscal que dice que no consigue odontopediatra y pregunta dónde atienden, que yo les iba a decir que pasen el lugar de donde atienden, la dirección. Bueno, nosotros estamos, yo personalmente estoy en el hospital, el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, que es un hospital para discapacidades motoras. Y es un hospital cerrado, está en Belgrano, cerca del Incucay, enfrente al Incucay, frente al Andis, al famoso. Perfecto. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos, tienen que ser pacientes que se estén rehabilitando en el hospital. No pueden ir gente de fuera. No puedo absorber pacientes de afuera. Tienen que tener historia clínica en el hospital. Y después en la Facultad de Odontología estamos, como dijo Mariana, en el área de discapacidad de Clapar 2, en el piso 13B, que lamentablemente estamos tan desbordados de
de pacientes, por la gran demanda que hay, que tenemos una lista de espera de más de 600 personas. Es tremendo. Piensen que en la facultad se recibe de toda la provincia de Buenos Aires, de Capital y lugares como Pergamino. Me escriben, porque me encargo de recibir los correos, me escriben de todas partes. Es tremendo la demanda y no hay lugares todavía, y sobre todo lugares, en la facultad se cobra un arancel, que es un arancel menor que en los consultorios particulares, pero digamos, no todo el mundo tampoco lo puede abonar. Y hospitales públicos que atiendan discapacidad, hay pocos. Hay pocos. Doctoras, se nos fue el programa. Les queremos agradecer muy, muy profundamente a la doctora Mariana Armada y a la doctora María Cristina Calvano por esta charla tan generosa. Bueno. Muchísimas gracias. ¿Y puedo decir algo? Por favor. Primero quiero agradecer a ustedes por la invitación y agradecer a nuestros pacientes, que es lo que nos dieron la experiencia que tenemos, Cristina y todo el grupo. Agradecer a los padres de nuestros pacientes también, que nos logran los tratamientos, porque necesitamos eso, la ayuda de los padres de nuestros pacientes. Y y que muchos odontólogos, si alguno está escuchando, que por favor empiece a ver esta beta de la odontología, esta especialidad, porque necesitamos más odontólogos que se dediquen a esto. Exactamente. Y aparte de eso, gracias por el amor que nos dan nuestros pacientes. Eso es increíble. Nosotros daremos amor, pero recibimos mucho más de lo que nosotros damos. Y eso, lo importante, no tener miedo o hacer la especialidad. Ahora no me sale la palabra. Perfeccionarse y atender a estos pacientes. Hermoso, tienen miedo. Hermoso mensaje. Se nos fue el programa, nos quedaron miles de preguntas, serán para otra oportunidad. Les agradecemos mucho y nos vemos el próximo jueves. En Voz Alta, a las 6 de la tarde. Hola, estás escuchando En Voz Alta, el programa de ASDRA que los jueves hacemos para vos de 18 a 19 horas. Estamos por la web www.1920live.com. Soy Tomás, llámame por mi nombre. Me llamo Santi, llámame por mi nombre. Soy Gabriela, llámame por mi nombre. Soy Vale, llámame por mi nombre.